Bueno, buenos días a todos y bueno, yo construyendo a partir de lo que ha comentado Alejandro, que creo que ha explicado muy claramente por qué lo digital lo está cambiando todo y desde la educación, pero como cada vez creo que está más claro que aprendemos a lo largo de la vida, ¿no? Y que realmente casi podemos decir que lo de menos es esa fase, no lo de menos, pero solo es una pequeña fase en nuestra vida, esa fase que estamos en la escuela o en la universidad. Y por lo tanto todo esto que nos ha contado yo creo que nos afecta a todos como ciudadanos, ¿no? Y como parte de ese artefacto que llamamos ciudades. Pues quería un poco conectar lo que desde una perspectiva un tanto crítica, lo que la cultura digital, más que la tecnología, está cambiando en las ciudades y los dos grandes escenarios que desde mi punto de vista se están abriendo, que yo creo que son sumamente interesantes y a veces preocupantes, ¿no? Y yo creo que es un momento de encrucijada en el que es interesante reflexionar sobre estas cuestiones. Aprovechando que estamos en centro-centro, buena parte de estas ideas son ideas que de hecho estamos desarrollando dentro de un grupo de trabajo que estamos iniciando ahora en Media Lab Prado, precisamente alrededor de la idea de ciudad y procomún. Ayer hicimos una primera presentación del grupo, alguien de broma, alguien que creo que a lo mejor está por aquí, decía, bueno, que nos hemos inventado un nuevo concepto y decíamos, sí, hemos llegado a la idea al concepto de ciudad, ¿no? Que hemos pensado que es bueno vivir juntos y todas estas cosas. Pero bueno, pero yo creo que me interesa plantear para mí una idea central, que yo creo que todo lo que nos ha contado Alejandro, a mí me gusta definirlo como tecnología social, porque yo creo que por su diseño, por lo que nos permite hacer, esa tecnología social es una mezcla de máquinas, de software, de hardware, de infraestructuras, de cables y de cuerpos, de personas, ¿no? Porque no podemos entender la tecnología sin lo que nos ha cambiado y ya es muy difícil entendernos a nosotros mismos sin esa tecnología y esa es la realidad, ¿no? Y nos ha cambiado en muchos sentidos, pero yo creo que los sentidos que a mí me interesan aquí nos ha empoderado, o sea, nos permite desarrollar proyectos autónomos, nos ha permitido coordinarnos, o sea, que esos proyectos sean colectivos, nos dota de grandes capacidades de colaboración, digamos, sin una estructura formalizada y, por lo tanto, nos genera autonomía. Nos genera autonomía como personas, autonomía que ejecutamos a la hora de aprender y los chicos de esta escuela hemos visto el ejemplo de cómo esa autonomía les permite desarrollar ciertos productos que son consecuencia de su aprendizaje y la autonomía que nos permite desarrollar otros proyectos dentro del espacio público y dentro del espacio urbano. Yo creo que lo fundamental de esta tecnología social, de lo digital, es que permite eso, coordinar y el desarrollo de proyectos, que son dos cuestiones que normalmente no se colocan como centrales, se aludan muchas otras cuestiones, pero para mí son importantes. Y yo creo que estas tecnologías tenemos que verlas como una mezcla de tres elementos que son radicalmente importantes, de infraestructuras, que es una cuestión a la que casi nunca aludimos, después hablaré algo sobre esta cuestión, o sea, estamos desarrollando infraestructuras de forma autónoma, que no quiere decir que sea la única forma de desarrollarlas, pero es radicalmente importante, estamos generando conocimiento, información, que es lo que siempre aludimos, también creo que se está empezando a desarrollar nuevas formas de economía, nuevas formas de producción, digamos, y nuevas economías alrededor de estas tecnologías sociales que utilizan una serie de valores y una serie de estrategias que son diferentes a las tradicionales y, en resumen, estamos desarrollando nuevas formas organizativas que chocan con las formas tradicionales y de ahí surge conflicto y el conflicto muchas veces nos lleva al diálogo y otras veces no, pero bueno, creo que estamos en un momento en el que posiblemente este conflicto esté dando paso por pura necesidad quizás al diálogo entre las viejas y las nuevas estructuras, ¿no? Aunque es un campo que veremos cómo evoluciona en los próximos tiempos. Y yo creo que son estas tecnologías sociales las que generan esa idea muy manida y muchas veces yo creo que utilizada de forma simplista de inteligencia colectiva, ¿no? Y lo que quiero resaltar aquí es que para mí esa idea de inteligencia colectiva digamos, se dota de sentido dentro del concepto de comunidad.
Estamos llenos de comunidades. La comunidad parece, por una parte, algo del pasado, porque antes la comunidad era una comunidad obligada, era el sitio donde nacíamos, era el sitio donde vivíamos, era nuestra familia. Y ahora lo que vivimos, y cada vez más, es en comunidades de elección, comunidades en las que decidimos participar, comunidades que a veces tienen un referente espacial, geográfico, y otras veces no. Y la mayor parte de las veces son una mezcla de comunidades locales y comunidades que están distribuidas gracias a la tecnología digital, y que son comunidades, en el fondo, de práctica y de aprendizaje. Y yo creo que para mí lo que da sentido a una comunidad, y una ciudad está llena de comunidades, y eso me parece que es lo interesante, es que tengan unos objetivos comunes, que tengan unos métodos comunes, que se doten de reglas comunes, que haya una gobernanza, que no quiere decir que esté institucionalizado, pero todas las comunidades de software libre fueron el primer ejemplo de cómo se dotaron de gobernanza siendo estructuras totalmente informales, que después en algunos casos se formalizaron, y que utilizan tecnologías, digamos, comunes. Y yo, cuando pasan estas cuatro cosas, es cuando creo que tenemos esa idea de comunidad, que va mucho más allá de esa idea de participación ciudadana que normalmente se utiliza desde la política, que casi siempre es una idea instrumentalizada, y que en todo caso muchas veces a lo que se llega es a generar una tecnología que se supone que va a generar de forma automática o de forma mágica un proceso de participación y una cierta comunidad, cuando en realidad el proceso de construcción social de esa organización es muchísimo más complejo y la tecnología es una pata importante que facilita todo el proceso, pero que no es ni mucho menos el único elemento relevante. Con todo esto, ¿qué está pasando? Pues está pasando que de nuevo estamos reabriendo un espacio, que yo creo que es un espacio clave, que está entre el Estado y el mercado y está mezclado con el Estado y el mercado, y un término que cada vez es más popular, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer en Media Lab, que es ese espacio de los commons, del procomún. Perdonad que lo tenía aquí en inglés, pero bueno, el término procomún, que es un espacio donde los ciudadanos generan conocimiento, generan instituciones formales e informales, utilizan y desarrollan tecnologías sociales y, por tanto, es un espacio de acción colectiva. Y a mí lo que me parece interesante, desde mi punto de vista, es que no es un espacio independiente y autónomo de los otros dos grandes espacios en los que normalmente dividiríamos nuestra vida cívica, sino que es un espacio que se hibrida, que negocia, que dialoga con los otros. Y yo creo que genera esos puentes que son los que necesitamos en estos momentos y que hemos necesitado siempre. Quizás durante unas décadas pensamos que podíamos vivir sin ellos. Y en este contexto es donde la tecnología, digamos que está generando dos escenarios, dos posibilidades alternativas que os quería plantear aquí. El primer escenario es el de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que yo lo caracterizaría como una crítica, como tecnologías antisociales, que tienen mucho, digamos, de ir en contra de todo lo que estaba comentando antes. ¿Por qué explico esto? El concepto de Smart Cities es un concepto que está de moda, podemos decir casi un trending topic, ¿no? en ciertos ambientes relacionados con el mundo del urbanismo, con las telecomunicaciones, eso de hacer ciudades inteligentes. Muchas veces utilizamos ejemplos como esto. Esto es una visualización, creo que de Roma, que realizó un grupo de investigación del MIT. Realizaban una visualización en tiempo real de flujos y de cosas que estaban pasando a partir de la información que iban generando los usuarios, ¿no? Fotos que subían a Twitter o lo que aparecía en redes sociales. Entonces generaban, bueno, muy interesante, fascinante. Mucha gente le llama esto infoporn, o sea, pornografía informativa o visual, ¿no? Porque en realidad es una herramienta que nos fascina, es algo que nos fascina, pero que realmente tiene poca utilidad para nosotros como ciudadanos, salvo como espectadores, ¿no? De una performance que en este caso tiene lugar en una pantalla. Bien. Por supuesto, este proyecto tiene muchas otras aplicaciones posibles, pero digamos que muchas veces nos quedamos con esta imagen. Bueno, esta es la imagen, en realidad, de ese concepto de Smart Cities, que básicamente consiste en la idea de que si desplegamos muchos sensores, creo que Tim O'Reilly en FICOT estos días decía que la web 3.0 no era la web semántica, sino que era la web 2.0 con sensores, ¿no? O sea, artefactos que miden cosas en el entorno en el que estamos y que las integran en la información digital. Bueno, pues básicamente la idea es que si desplegamos sensores por la ciudad, y tenemos una enorme capacidad de hacerlo,
Si desplegamos sensores por la ciudad, generaremos un montón de información en tiempo real, grandes masas de información que, si las procesamos, nos permitirán conocer muy bien lo que está pasando en la ciudad y, por lo tanto, tomar decisiones mucho más informadas y mucho más inteligentes en tiempo real. Podremos, por ejemplo, gestionar mucho mejor el tráfico, podremos medir la calidad del aire y, en función de eso, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo es verdad y es algo que está sucediendo. Tiene un pequeño problema todo este concepto. El pequeño problema es que todos esos despliegues normalmente parten de iniciativas de gobiernos y de proveedores comerciales. No es un problema esto en sí mismo, es una actividad totalmente legítima. Esto significa, como la nueva fibra óptica, es una nueva oportunidad de recableado de las ciudades, es un gran negocio. Y esto no es una crítica, es una realidad. Lo que pasa que, y como os decía, perdón, nos permite monitorizar en tiempo real toda una serie de parámetros, ¿no? Y eso, la promesa, es que nos permite tomar decisiones de forma rápida y de manera informada. Bueno, ahí lo pongo esa línea la marco más levemente, porque en realidad eso está por demostrar. Por ahora hay una gran promesa de que eso va a suceder, pero la realidad es que por ahora eso no está siendo tan real como cabría esperar. Sí que empezamos a tener un montón de dispositivos en las calles que monitorizan un montón de cosas y, aparte de estas, monitorizan también a las personas, como cámaras, etcétera, etcétera. Que de eso lleguemos a una toma de decisiones más rápida, bueno, hay un camino que está por ver. En realidad, ¿cuál es el problema o cuáles son las consecuencias? El problema, desde mi punto de vista, de este concepto de Smart Cities y por qué yo creo que deberíamos actualizarlo y deberíamos no desecharlo, sino convertirlo en algo diferente, ¿no? Es que refleja otra vez la idea de que el urbanismo va de arriba abajo. Esa idea clásica de la planificación urbana, de que las ciudades las construyen los expertos, o sea, los ingenieros y los arquitectos, básicamente, y los políticos y los gestores, que es una decisión, que el urbanismo es una cuestión que hay que dejar en manos de los expertos, de la gente que tiene conocimiento experto y de los que son capaces de tomar decisiones, porque la ciudad es un artefacto tan complejo que no puede ser abierta para que sea construida, en sentido literal y en sentido figurado, desde la ciudadanía. Y esa idea, que es la idea con la que se han construido las ciudades, aparentemente, después la realidad es otra, porque los procesos informales son muy importantes, pero aparentemente durante muchas décadas es una idea que se refuerza con este modelo que yo planteaba antes, porque en realidad ese modelo, que es una gran oportunidad de negocio, lo que genera es más información que vuelve a estar en manos de los mismos agentes que tradicionalmente gestionaban la ciudad. Y ahora van a tener mucha más ciudad, mucha más información. La contrapartida de esto es que las posibilidades de control ciudadano son mucho mayores, hay mucha más información, muchos más datos en manos de los que toman decisiones, y posiblemente películas como Minority Report o libros como 1984, digamos, que ahora empiezan a ser distopías que pueden ser, no digo que sean reales, pero tenemos ya casi la tecnología para que pudiesen ser reales y, por lo tanto, al generar artefactos más complejos, en los que hay más información y esa información sigue siendo opaca, las posibilidades de participación yo creo que se reducen. O sea que este modelo de Smart Cities creo que en el fondo nos lleva a un modelo mucho menos participativo, en el que la ciudadanía tiene un papel aún más pasivo, un papel más de consumidor. Quizás un consumidor que sea, digamos, que sea mejor tratado, porque, digamos, los servicios que se le presten sean más eficientes, esa es la promesa, pero mucho menos activo, mucho menos participativo. Ese es el modelo del urbanismo clásico. Esta foto es un clásico, este es el que llamaron el constructor de Nueva York, ¿no? La persona que tiene en su cabeza la ciudad, tiene la maqueta y que va colocando piezas y va construyendo la ciudad, ¿no? Y que cree que ese modelo que tiene en su ciudad, que ese modelo que tiene en su cabeza se puede materializar y puede, digamos, dar lugar a una ciudad en la que la gente viva la vida de una determinada manera que él ha decidido, ¿no? Es ese concepto. Pero ojo, esa coartada de la complejidad yo creo que es una coartada,
Porque al final, si vamos analizando lo que nos pasa a nuestras ciudades, empezamos a ver un montón de cosas que han pasado que no son precisamente buenas, burbujas inmobiliarias, problemas de congestión de tráfico, la zonificación de usos que mata la diversidad en las ciudades, cosas que han sido consecuencia de esa planificación urbanística, o sea, que han sido consecuencia de decisiones de este tipo de personajes que siguen existiendo en todas las ciudades. Entonces, quiero decir que el que las personas que toman las decisiones con este modelo de gobernanza tengan más información no nos asegura que se van a solucionar estos problemas, quizás se incrementen estos problemas. Yo creo que tenemos que, digamos, avanzar en esta idea, y la parte tecnológica es sumamente interesante. Yo creo que las ciudades no son inteligentes por sí mismas, no son artefactos, no tienen vida por sí mismas, tal como se entiende en el concepto de Smart Cities. Yo creo que los inteligentes somos los ciudadanos, ¿no? Y ya lo somos. Y quizás sí que estas tecnologías sociales, voy a recuperar la idea que traía al principio, pueden generar más capacidad de desarrollar nuestra inteligencia. No es que nos vayan a hacer más inteligentes, pero pueden, digamos, empoderar nuestra inteligencia y pueden empoderarla de forma colectiva. Y pueden, digamos, facilitar otras formas de construir ciudad, que podemos llamarle emergente, porque viene de abajo arriba, o que podemos llamarle peer-to-peer, ¿no? Digamos, casi como un reconocimiento a que ese modelo de intercambio entre pares, digamos, se puede llevar también a la ciudad, ¿no? Hay un montón de colectivos, de gente que está haciendo cosas en las ciudades, que están haciendo proyectos que van de abajo arriba, de recuperación de espacios públicos. En Madrid, creo que todos conocemos muchos de ellos. En Zaragoza, hoy me he enterado que le acaban de dar un premio de urbanismo a Esto no es un solar, que también es un proyecto de este tipo. O sea, que hay una emergencia por una parte de proyectos urbanísticos, casi en sentido estricto, en los que se conjugan activistas, urbanistas y vecinos de recuperación del espacio público, que yo creo que es una señal de esperanza. Y son proyectos que en el fondo tienen un componente tecnológico muy importante. Están coordinados, y su plataforma es Internet. Aunque estén trabajando en el espacio público, y aunque parezcan muy analógicos, y lo son proyectos que nacen gracias a Internet. Y yo creo que gran parte de los actores que están en esos proyectos reconocen que sin Internet no podrían haber funcionado. Entonces, y están pasando más cosas. Están pasando cosas como lo que ha pasado en el norte de África, o lo que ha pasado en España en mayo y ha continuado pasando, que, entre otras cosas, están demostrando cómo los ciudadanos son capaces de generar acción colectiva autónoma y desarrollar proyectos sumamente sofisticados. No entro a discutir ahora si tienen razón o no tienen razón, esos objetivos son buenos o malos, pero lo que hay que reconocer es que la capacidad de cambiar la agenda política en dictaduras o incluso en democracias, gracias a la tecnología o utilizando la tecnología, no es que todos esos procesos surjan por la tecnología, como también se simplifica muchas veces. La tecnología es un instrumento, pero creo que es un instrumento muy importante. Es un elemento que tenemos que entender, o sea, la capacidad de desarrollar proyectos extraordinariamente sofisticados y que ya tienen un alcance y tienen una ambición mucho más grande quizás que estos proyectos que veíamos inicialmente, y que tienen también una naturaleza diferente. Pero están pasando toda esa serie de cosas. Y al mismo tiempo, voy un poco desordenado, pero porque todo esto está sucediendo de forma caótica, al mismo tiempo hay gente que está haciendo cosas tan raras como generar infraestructuras de datos. Por ejemplo, OpenStreetMap, lo conoceréis muchos. OpenStreetMap es una infraestructura de datos espaciales, que es el término técnico, o sea, es una base cartográfica, es como un Google Maps, pero abierto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es importante esto? Porque este es un proyecto. Es una tecnología social, es un proyecto ciudadano. Yo puedo descargarme toda la cartografía de OpenStreetMap y utilizarla en mis proyectos. También lo puedo hacer con Google Maps, pero Google puede cambiar las condiciones de uso pasado mañana, puede cambiar el interfaz, puede recibir la amenaza de un gobierno, como pasa, y bloquear ciertas zonas. O sea, si vais a Google Maps, hay algunas zonas del mundo que no aparecen.
En cambio, sí aparecen en OpenStreetMaps. Entonces, están empezando a aparecer este tipo de proyectos, de infraestructuras, o redes como son Gifinet, que es una red que es fascinante, ¿no? Es la red Wi-Fi quizás más grande del mundo, y también es una tecnología social, es un proyecto comunal, o cooperativo, que en estos momentos tiene más de 14 o 15.000 nodos solo en Cataluña, que se está replicando en muchos lugares, que nace en el medio rural y curiosamente ahora se está llevando a las ciudades. Recordad todo el debate que hubo durante tiempo sobre si los ayuntamientos podían proveer Internet a la ciudadanía o no, y todos los conflictos que había con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Bueno, pues ha habido gente que se ha inventado un proyecto que ha permitido solucionar esto. Esta gente legalmente son operador de telecomunicaciones, por ejemplo. O sea, se han metido en el sistema, digamos, para ofrecer una alternativa, en un lugar donde el sistema no tenía ningún interés en ofrecer esa infraestructura. Entonces, todo esto, todas estas cosas que están sucediendo creo que pueden configurar ese modelo que yo un poco le quería llamar de Smart Citizens para contraponerlo a la idea de Smart City, ¿no? Un modelo que se basa, para mí, en varias patas, ¿no? Y os quería explicar. Por una parte, la idea de que la ciudad funciona con datos. Y esta idea de los datos abiertos, que se está haciendo muy popular y se está haciendo muy potente, y no solo los datos, sino las aplicaciones cívicas que se generan a partir de los datos. Las aplicaciones útiles para la ciudadanía, que muchas veces genera la propia ciudadanía, o generan empresas o colectivos o el propio Estado. Es un elemento muy importante, porque es la reapropiación de los datos. En Smart Cities nunca se habla de a dónde van los datos. Aquí un elemento esencial es que los datos tienen que ser públicos, tienen que ser accesibles. Nos queda mucho camino por recorrer en el tema de los datos abiertos. Es un tema, por una parte, muy técnico, pero es un tema crucial, y es un tema esencial para recuperar ese modelo de gobernanza. Después, la idea de que podemos generar hoy en día redes de sensores distribuidos. Hay un proyecto que se llama Pachube, que se pronuncia de otra forma, pero aquí lo llamamos Pachube, porque eso nace en Dinamarca, que es un ejemplo, solo es un ejemplo, es una plataforma de cómo los ciudadanos pueden desarrollar sensores que muchas veces se desarrollan con Open Hardware. Fijaros, muchos os sonará Arduino, o sea, la idea de que ahora ya cualquiera puede hacer un sensor. En Media Lab esta tarde van a estar haciendo sensores pues que están pensando si que miden contaminación atmosférica o cualquier otro parámetro. Pues digamos que esa idea de que sensorizar la ciudad ya no es un patrimonio de grandes organizaciones, sino que puede haber iniciativas ciudadanas que sensoricen la ciudad y que además pueden colaborar y pueden generar esas bases de datos grandes que después sean las que nos permitan, digamos, analizar lo que está sucediendo en la ciudad. Tenemos infraestructuras, o tenemos la posibilidad de tener infraestructuras, como el caso de Gifinet, y sobre todo tenemos infraestructuras como OpenStreetMap o proyectos como Fix My Street, que también es una forma de generar información acerca de la ciudad. Y todo esto, toda esta ensalada que parece que es un caos, pero que en realidad yo lo veo como conectado, son patas de un mismo proceso, lo que hacen es empoderar esos colectivos que trabajan en el espacio público. 5 minutos. Hay un libro que se publicó el año pasado, Deseo de Ciudad. Tenía un subtítulo muy sugerente que eran Arquitecturas Revolucionarias. Y para no hablar de proyectos específicos, en este libro se recopilan un montón de experiencias que estaban sucediendo en toda España precisamente de recuperación del espacio público desde otro punto de vista, ¿no? de abajo arriba. Y es un concepto que curiosamente ahora, fruto de la crisis inmobiliaria, se está haciendo muy popular. Y en los medios constantemente se habla de estas nuevas formas de hacer urbanismo, arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Los arquitectos aquí sí tienen un papel relevante, aunque no es un problema arquitectónico en sentido estricto. Y yo creo que estamos en esa encrucijada. ¿Qué queremos? ¿Smart Cities o Smart Citizens, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que yo me decanto, obviamente, por esta última solución, que puede ser una solución que surja en diálogo con la anterior, no es un conflicto, no es necesariamente un conflicto, pero yo creo que lo que necesitamos es una ciudad abierta y al final lo que necesitamos es recuperar o regenerar el espacio público. Y yo creo que la tecnología nos puede ayudar en ese proceso. El espacio público ya no es un espacio de flujo, que es como se entendió durante mucho tiempo, es un espacio de encuentro, de debate y de acción ciudadana, ya no solo para encontrarnos, sino para hacer cosas de todo tipo, y es un espacio que está ampliado
o que está expandido, utilizando un término que usamos mucho, algunos de los que andamos por aquí, por la tecnología digital. El espacio público es físico, es analógico, pero se amplía, digamos, se amplía sus posibilidades y su campo de acción por la tecnología digital. Y para recuperar ese espacio público, yo creo que lo que necesitamos es una agenda en la que haya acciones que son analógicas y acciones digitales, ¿no? Necesitamos ciudades compactas, necesitamos densidad o diversidad. Yo creo que eso es un cáncer, o sea, esa idea de la zonificación es un cáncer que atacó a nuestras ciudades y que casi las ha matado, y algunas las ha matado, pero algunas se están recuperando. Yo creo que Madrid se está recuperando a pesar de eso. Necesitamos favorecer la movilidad, pero sin que los espacios públicos sean espacios para la movilidad, lo cual es un reto interesante. Necesitamos generar espacios de encuentro y de convivencia, un poco lo que decía antes, y por lo tanto necesitamos ya, la forma de abordar eso es desarrollando tecnologías sociales, o sea, desarrollando datos, desarrollando infraestructuras, desarrollando conocimiento que, digamos, sea accesible o esté producido por los ciudadanos y sea utilizable por los ciudadanos. A veces lo producirán los ciudadanos, a veces lo producirán otros, digamos, pero que sea utilizable. Yo creo que un elemento clave en eso es algo que está emergiendo, que son las redes de laboratorios ciudadanos, esa idea de que los centros culturales, los centros sociales se están transformando en algo distinto, que son laboratorios ciudadanos, son espacios donde la gente va a desarrollar proyectos y a partir de esos proyectos va a discutir sobre su vida y va a discutir sobre qué ciudad quiere, pero no es un espacio solo de reflexión, sino que es un espacio de acción. Yo creo que está empezando a pasar eso, están surgiendo en muchos sitios esos laboratorios, a veces son muy pequeñitos, a veces son informales, a veces son institucionales, pero están empezando a pasar. Yo creo que cuando se empieza a poblar la ciudad de este tipo de laboratorios, creo que pasará eso. Puede que, por ejemplo, cosas como las asambleas de barrios que están pasando en muchas ciudades, Madrid es una de ellas, al final se acaben convirtiendo en experiencias de este tipo. A lo mejor ya, algunas de ellos ya son laboratorios a cielo abierto, por decirlo de alguna forma, y necesitamos datos abiertos, como os comentaba antes. Por lo tanto, ya para finalizar, un par de ideas. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, una pregunta que se hace mucha gente es, bueno, ¿y hasta dónde puede llegar este proceso de construcción de abajo arriba, ¿no? Y cuándo llega a colisionar o a chocar o a tocarse con el proceso de arriba abajo, que sigue existiendo y presumiblemente va a seguir existiendo. Yo creo que hay una oportunidad para el diálogo. Yo creo que primero tenemos que cambiar el marco de referencia, que es un poco lo que yo planteaba, y tenemos que dejar de hablar de Smart Cities y hablar de otra cosa, llamémosle como queramos. Y a partir de ahí, yo creo que en la agenda ciudadana y en la agenda política debería estar desarrollar la capacidad de transformación que tiene la tecnología social y que estamos solo empezando a vislumbrar, ¿no? Tenemos que identificar por qué esa tecnología social es tan potente, cuáles son las razones, cuáles son los factores, que muchas veces tienen que ver con esa idea de comunidad y poco que ver estrictamente con la tecnología. Tenemos que pensar que esto es un proceso sumamente experimental y colectivo, es un proceso de aprendizaje, de investigación colectiva. O sea, tenemos muy pocas certezas. Por eso son tan importantes los laboratorios, porque son lugares de experimentación, pero de experimentación sobre lo real, sobre el espacio público real. Y creo que en la agenda tenemos que plantearnos esto y solo a partir de que esto empecemos a desarrollarlo, tendríamos que empezar a preguntarnos por los límites. La pregunta sobre los límites es una pregunta, yo creo que perversa, porque muchas veces es la coartada para evitar que surjan iniciativas de este tipo. Esto es demasiado complejo, por lo tanto, es mejor que no te metas. Como es muy complejo, es por lo que tenemos que meternos. Llegará un momento que ese grado de complejidad tendremos que pensar cómo se gobierna. Y cuando llegue ese momento, será el momento, que es lo que aludo aquí en el punto 2, ¿no? Una vez que hayamos desarrollado esas infraestructuras y organizaciones ciudadanas, será el momento, o ya es el momento, en el que tendremos que empezar a discutir, negociar con todo digamos, el entramado tradicional, expertos, políticos, gestores, cuál es el nuevo modelo de gobernanza. Yo esto no lo planteo, no creo que esto sea un conflicto, yo creo que esto es una gran oportunidad, por supuesto para la ciudadanía, pero es una gran oportunidad también para los agentes tradicionales. Es una oportunidad de hacer mejor su trabajo y de hacerlo de una forma nueva. Y ya para acabar, creo que el contexto de crisis está produciendo algo curioso, que es que, digamos que por razones puramente financieras, desde la parte de arriba se está empezando a veces a provocar que surjan iniciativas de este tipo porque se ve que es la única forma de solucionar problemas que antes creíamos que podíamos solucionar inyectando grandes cantidades de dinero que ahora no tenemos. Quizás ese problema, que es un problema muy instrumental, muy coyuntural, a lo mejor nos ayuda digamos, a afianzar este proceso de construcción desde abajo de la ciudad y nos ayuda, digamos, a cambiar ese modelo de gobernanza que yo creo que es la clave del futuro de la ciudad y de ese concepto de ciudad abierta. Muchas gracias.